Es hora de alejarse un poco del estrés del día. Como siempre todas las noches, les traemos un futuro maravilloso en nuestro canal de Historia y Sueño. Ahora, recuéstense en su silla, entrecierren ligeramente los ojos e imaginen. Banderas rojas ondean. Por todas partes hay pósters de sus serios hermanos mayores con bigotes y todas las mañanas, se despiertan con la misma canción propagandística. Sí, queridos aficionados a la historia, hoy viajaremos en el tiempo, dejando algo atrás, hacia ese misterioso y gran estado que una vez se extendió por un continente entero, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Corrían los años 70 y 80, cuando al entrar en los mercados de Moscú, Leningrado o cualquier ciudad de la época soviética, lo primero que los recibía era esa conocida imagen. Colas. Había colas para todo. Para el pan, para la leche. ¿Y qué les digo del papel higiénico? Había una cola aparte. ¿Había salido papel higiénico al mercado? Dios mío, el final de esa cola no se veía por ningún lado. Era como la gente que se agolpa por los descuentos en el occidente moderno, pero con muchos menos productos y mucha más desesperación. ¿Y por qué existían estas colas? La razón era simple. La economía planificada. El Estado planificaba todo, pero generalmente lo planificaba mal. Cuántos zapatos producir, cuántos kilos de salchichas distribuir, todo se decidía mediante órdenes desde arriba. Sin embargo, estos planes rara vez coincidían con las necesidades reales de la gente. Un día podía haber abundancia de latas de conserva y pescado en el mercado, y al siguiente era imposible encontrar ni una migaja de pan. La escasez era parte de la actuación soviética, y esta escasez condenaba a la gente a esas largas, frías y a veces desesperantes colas. Pero estas colas no eran solo una zona de espera. También eran un mundo de socialización. Allí se difundían chismes, se hablaba de política. Incluso, a veces, allí comenzaban nuevas amistades. Era como el Facebook de los soviéticos. La aventura de compras del ciudadano soviético era mucho más que una simple compra. Era un acto de supervivencia. Temprano en la mañana, antes del amanecer, las mujeres se apostaban frente a las tiendas con bolsas de tela, esperando poder llevarse lo que saliera ese día. A veces se compraba de una vez la carne de una semana para guardarla en el congelador. Otras veces se volvía a casa con la frustración de solo haber encontrado manzanas. La noticia de que un producto había llegado se difundía al instante de boca en boca. Como si fuera un tesoro escondido, la gente acudía en masa a esa tienda. Por supuesto, nunca faltaban los rumores tradicionales. Estas salchichas no se venden en la cola, solo a los conocidos. Un poco de enchufe y soborno eran imprescindibles en las compras. Y al llegar a la caja, la situación era diferente. Para comprar un producto, primero había que obtener un recibo del vendedor. Luego, hacer la cola para pagar en caja. Finalmente, volver al mostrador con el recibo para que entregaran el producto. Comprar un simple pan se convertía en una burocracia tridimensional. La tierra de las colas era un escenario que ponía a prueba la paciencia, la fuerza y la resistencia a la escasez del ciudadano soviético. En esas colas, la gente que esperaba era en realidad un ejemplo vivo de una época, un sistema y los efectos de ese sistema sobre las personas. No solo esperaban tomates o queso. También esperaban con anhelo un futuro mejor, más abundancia y menos espera. Con la caída de la Unión Soviética, estas inmensas colas pasaron a la historia. Pero sus recuerdos, las historias divertidas, tristes y a veces absurdas que se vivieron en ellas, todavía siguen vivos entre nosotros. ¿Qué podemos decir? Menos mal que esos días quedaron atrás, ¿verdad? Poder encontrar de todo en los mercados actuales y tener tiempo para hacerlo parece una pequeña revolución. Ahora,
adentrémonos en uno de los aspectos quizás más caóticos, extraños y genuinos de la vida en la URSS, los apartamentos comunales, también conocidos como comunalcas. No estoy hablando de cómodos apartamentos como en las sitcoms americanas. Aquí se trataba de una utopía, o quizás una pesadilla, según la situación, donde varias familias vivían en una sola vivienda, las puertas estaban cerradas con llave y el espacio privado se convertía en espacio común. Cerremos los ojos e imaginemos. Estamos en el cuarto piso de un edificio grande y lujoso. Abrimos la puerta y no nos encontramos con un solo apartamento, sino con un pasillo con varias puertas alineadas. Detrás de cada puerta, a veces había una habitación para una sola persona, a veces un pequeño espacio vital de 2 habitaciones. Pero el baño, el inodoro y lo más importante, la cocina, eran comunes. Sí, no lo oyeron mal. Preparar el desayuno por la mañana junto al vecino mientras hierve la olla, escuchar las discusiones de las habitaciones contiguas mientras esperas para el baño, era un día normal en la Rusia comunista. Esta situación comenzó especialmente después de la revolución bolchevique. Se incautaron las grandes casas de los ricos y se distribuyeron entre familias de trabajadores y campesinos sin hogar. El objetivo era satisfacer las necesidades de vivienda de todos y eliminar la propiedad privada. ¿El resultado? Hacinamiento, superpoblación, y la mayoría de las veces, una práctica de vida absurda. La vida en las comunalcas no era solo un reparto físico. También era una experiencia cultural y social. Entre los inquilinos del apartamento generalmente se desarrollaban relaciones muy estrechas y complejas. A veces, las amistades duraban toda la vida y se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Si el hijo de alguien se enfermaba, otros acudían en su ayuda. Compartían en tiempos de escasez de alimentos. Sin embargo, había otra cara de la moneda. Peleas interminables, disputas en la cocina, discusiones sobre quién había usado el detergente para lavar los platos, incluso quien cambiaría la bombilla del baño podía convertirse en una crisis que durara semanas. Si había un solo teléfono común, las conversaciones secretas, los susurros y los números marcados por error eran parte indispensable de las leyendas de la comunalca. Era como un reality show de la vida moderna, pero sin guión y mucho más real. Uno de los aspectos más interesantes de esta vida comunal era la redefinición completa del concepto de espacio personal. Los objetos personales generalmente se guardaban bajo llave en las habitaciones. Pero en áreas comunes como la cocina y el baño, existían reglas tácitas interminables sobre quién usaba qué y cuánto. Tocar la sartén del medio, no hacer ruido en el área común, no ocupar el baño por mucho tiempo. Estas reglas no escritas, aunque a menudo fuente de tensión, también eran parte de la vida allí. Las comunalcas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron durante décadas debido a la gran escasez de viviendas en las grandes ciudades. Incluso algunas continuaron existiendo después de la caída de la Unión Soviética. Hoy en día, aunque en menor número, todavía es posible encontrar comunalcas en algunos edificios de Rusia. Las comunalcas fueron estructuras que reflejaban directamente los objetivos ideológicos de la URSS en la vida diaria. En un sistema que priorizaba la igualdad social y la vida colectiva, la gente intentaba preservar sus pequeños mundos e identidades individuales. Estos apartamentos fueron testigos de cómo el espíritu humano podía existir tanto en solidaridad como en conflicto, pero también acogieron historias llenas de humanidad. Así que, el apartamento comunal, más allá del número de familias que vivían en él, era un símbolo de un sistema, una época y las complejas prácticas de vida de la gente de esa época. Si las paredes de esas cocinas comunales pudieran hablar, quién sabe qué historias extrañas contarían. Hoy, mientras estamos bombardeados por las redes sociales y noticias de todo tipo en el mundo moderno,
viajamos en el tiempo a una época donde reinaba una realidad mediática completamente diferente, la de la Unión Soviética. Una época en la que, cuando las noticias llegaban al público, ya habían sido dobladas, torcidas y reajustadas con el más alto índice de distorsión de la verdad. En resumen, aunque el nombre del periódico más importante, Pravda, significaba verdad, había que ser un poco inocente para creerlo. Imaginen una realidad de la información del siglo XX. Cada mañana, al abrir el periódico Pravda que llegaba a su puerta, los titulares usualmente los recibían con frases como: "El plan quinquenal se superó con éxito", "Nuestros trabajadores avanzan firmemente hacia el comunismo", o "El occidente imperialista vuelve a mostrar su fealdad". ¿Pero era todo realmente tan perfecto? Por supuesto que no. Esta era la edad de oro de la propaganda y la censura. El deber de los medios no era informar al pueblo, sino garantizar su lealtad absoluta al Estado y al Partido Comunista. Difundir la ideología e imponer la forma de pensamiento correcta. Era como una televisión de un solo canal, pero era obligatorio verla y el control estaba en sus manos. En los medios soviéticos, las noticias generalmente se censuraban, distorsionaban o inventaban por completo. ¿Había caído la producción en una fábrica? Según la noticia, era solo un contratiempo temporal y gracias a los heroicos trabajadores, pronto se aceleraría de nuevo. ¿Estaban vacías las estanterías de los mercados? ¿Se debía a la especulación de los enemigos bolcheviques? ¿Ocurría un desastre? ¿O no se mencionaba o se minimizaba? Uno de los ejemplos más trágicos fue el desastre de Chernóbil. Mientras cientos de personas estaban expuestas a la radiación, los medios oficiales guardaron silencio durante días, y las primeras noticias estaban muy lejos de reflejar la gravedad del incidente. Esta situación sacudió profundamente la confianza del pueblo soviético en el Estado y los medios. La gente intentaba obtener información a través del periódico del rumor, entre ellos, o escuchando emisoras de radio occidentales en secreto, lo cual era un delito grave. Y es aquí donde entraba en juego el sentido del humor soviético, que podría considerarse el antepasado de sitios satíricos como Zaytun de hoy en día, el humor negro y las bromas políticas. Estas bromas eran una forma de resistencia que el pueblo desarrolló contra el arte de torcer la verdad de los medios. En lugar de decir que todo lo que aparecía en Pravda era mentira, se hacían chistes como: en el titular de Pravda dice que hay salchichas en abundancia, pero las estanterías están vacías. Así se ridiculizaba el absurdo del sistema. Los periódicos mostraban cuán fuerte, justo y rico era el país, mientras el pueblo luchaba contra la escasez diaria, la burocracia y la opresión. Esta contradicción generó un profundo sentido del humor. La gente se reía por dentro del entusiasmo oficial en los boletines de noticias. Arqueaban las cejas cuando cualquier evento negativo se explicaba como una conspiración de los imperialistas occidentales. Así que, Pravda era una herramienta de propaganda. Pero el pueblo también creaba sus propias noticias verdaderas a través del poder del humor y los rumores. En conclusión, los medios soviéticos eran un dispositivo que había dominado el arte de distorsionar la realidad. Sin embargo, esta situación, en lugar de embotar el pensamiento crítico y el sentido del humor, los agudizó aún más. Al igual que hoy en día sitios como Zaytun exponen las realidades absurdas de los acontecimientos, el ciudadano soviético creó su propio Zaytun, su humor negro, logrando ver los aspectos irónicos de la propaganda oficial. Quizás por eso, después de la caída de la URSS, una de las cosas que más se extrañaron fueron aquellas bromas soviéticas, prohibidas pero tan creativas. Ahora les hablaré de una época que hará que las historias del gobierno de hoy les parezcan un sueño. Imaginen un sistema donde cada paso que den dependa de un trozo de papel, un sello, una firma y, lo más importante, del capricho de un burócrata. Sí, hoy nos adentramos en los famosos y legendarios laberintos burocráticos de la Unión Soviética.
Prepárense, porque en este viaje llenaremos muchos formularios y esperaremos mucho. La revolución bolchevique prometía igualdad social y el dominio del Estado sobre todo. Pero el resultado práctico de este dominio era un aparato estatal enorme y funcionarios que intentaban controlarlo todo. Y como no podía ser de otra manera, alimentaba y engordaba a ese monstruo llamado burocracia, al nacer, casarse, divorciarse, incluso al morir, al conseguir un trabajo, al dejar un trabajo, incluso al plantar un árbol. Cada paso requería un permiso, un formulario, un documento oficial y lo más importante, el capricho de un burócrata. Era como si la vida consistiera en perseguir el rastro de un permiso estatal. El trabajo más simple, en lugar de ir de A a B, trazaba una ruta de A a Z, luego de vuelta a A, para finalmente llegar a B. Y en cada parada de esta ruta, detrás de un escritorio, los esperaba un burócrata, la mayoría de las veces malhumorado, pero siempre haciéndose sentir importante. ¿Cómo se reflejaba esta locura burocrática en la vida diaria? Digamos que querían mudarse a un nuevo apartamento. Si no era un apartamento comunal, primero necesitaban un permiso para ello. Luego, un documento que acreditara su baja en la dirección anterior, otro que acreditara su inscripción en la nueva dirección. Para obtener estos documentos tenían que ir a diferentes instituciones, esperar en colas separadas en cada una, y un solo error en la entrada o salida podía hacer que se quedaran atascados. Rellenar cada formulario correctamente era de vital importancia. Un solo error podía hacerles volver al principio. ¿Escribieron una letra de más por error en un documento? Vuelta a empezar. ¿Usaron el bolígrafo equivocado? Vuelta a empezar. El objetivo de este sistema era tener control total sobre los ciudadanos. ¿Quién vivía dónde? ¿Qué trabajo hacía? ¿Cuánto ganaba? Todo estaba registrado. Aunque el objetivo era el control, el resultado generalmente era una tortura insoportable para el ciudadano. La burocracia soviética también era una fuente inagotable de humor. Los chistes que circulaban entre la gente reflejaban mejor que nada esta situación absurda. A la pregunta, ¿es cierto que en el comunismo todo es gratis?, se respondía, sí. Pero tienes que esperar 50 años en la cola para conseguirlo. O, cuando se preguntaba a los burócratas si el cielo o el infierno era mejor, la respuesta era, el cielo es mejor, pero para ir allí se necesitan 17 documentos diferentes, la firma del director y un periodo de espera de 2 años. En resumen, el ciudadano soviético necesitaba paciencia, inteligencia y mucho sentido del humor para no perderse en estos laberintos. La burocracia no era solo un montón de papeleo. También era un representante tangible, aunque a menudo irritante, de la relación invisible entre el ciudadano y el Estado. Aunque el sistema funcionaba como un sueño para un burócrata, para el ciudadano era una verdadera pesadilla. Hoy, para la mayoría de la gente, unas vacaciones significan playas soleadas, alojamiento económico y quizás holgazanear con un cóctel en la mano. Pero en un rincón del mundo, en otra época, vacaciones significaba una experiencia completamente diferente: los sanatorios. Sí, no escucharon mal. En la Unión Soviética, las vacaciones estaban muy lejos del concepto de vacaciones relajadas. Era más bien una experiencia de campamento de salud, con supervisión, control y, a veces, un poco aburrida. Echemos un vistazo a la peculiar comprensión del descanso del ciudadano soviético. Tras la revolución bolchevique, el nuevo Estado soviético daba mucha importancia al cuidado y la productividad de los trabajadores y campesinos. El lema «Mente sana en cuerpo sano, mayor productividad», se convirtió casi en un eslogan. En este sentido, los antiguos resorts burgueses, los balnearios e incluso las mansiones de la nobleza fueron nacionalizados y convertidos en enormes sanatorios y casas de reposo. El objetivo era garantizar la recuperación física y mental,
motivar a los trabajadores con estas vacaciones financiadas por los sindicatos, y por supuesto, inculcarles la ideología correcta. Eran lugares donde uno podía descansar y al mismo tiempo, convertirse en un mejor ciudadano soviético. No existía la posibilidad de ir de vacaciones a donde uno quisiera. Su sindicato o fábrica distribuiría unos cupones llamados putiovka, y el destino lo decidía el Estado. Si tenían suerte, podían ir a Sochi, en la costa del Mar Negro, si no, a un remoto pueblo balneario en un rincón olvidado del país. Al entrar en un sanatorio, no lo recibía el ambiente típico de un resort vacacional, sino más bien el aire de un hospital o un centro de rehabilitación. 3 comidas al día, generalmente determinadas por dietistas, nutritivas pero no muy sabrosas. Ejercicios de gimnasia temprano en la mañana, seguidos de tés de hierbas y famosas aguas minerales, controles médicos, masajes, tratamientos con barro, todo orientado a proteger su salud y reparar su cuerpo. Por las noches, generalmente había programas culturales, películas de propaganda, conferencias ideológicas, obras de teatro aficionadas, y por supuesto, bailes grupales. En lugar de habitaciones individuales, generalmente se alojaban en habitaciones dobles o triples, lo cual era otra continuación de la vida comunal, incluso en las playas había reglas. Tomar el sol conllevaba algunas restricciones en nombre de la rehabilitación. Así que no había mucho espacio para desconectar por completo o simplemente disfrutar. Los sanatorios eran un reflejo de las peculiares políticas sociales de la URSS. El Estado no solo organizaba el trabajo de sus ciudadanos, sino también la forma correcta de descansar. Esta situación, por un lado, facilitaba el acceso a servicios de salud, pero por otro, traía consigo un sistema que restringía las libertades individuales y ponía todo bajo control estatal. La gente se conocía durante estos descansos obligatorios, hacía nuevas amistades e incluso, a veces, hablaba en secreto sobre temas prohibidos. Mientras los sanatorios reforzaban la imagen del ciudadano soviético sano impuesta por la ideología oficial, también eran lugares donde la gente encontraba formas de sortear el sistema y tener pequeños escapes. Imaginen vivir en una casa y en un país donde tengan que vivir con la posibilidad de que incluso su vecino de al lado los esté vigilando. Un mundo donde sus susurros, sus críticas, incluso sus risas, pudieran ser anotados por alguien. Hoy nos centraremos en la famosa sombra de la Unión Soviética, cómo el KGB se infiltraba en la vida diaria. Prepárense, porque esta historia es un poco paranoica, pero completamente real. Después de la revolución bolchevique, el Estado soviético necesitaba un aparato de seguridad muy fuerte para proteger su poder y eliminar a los enemigos internos. Primero la Checa, luego la NKVD y finalmente, en 1954, el KGB, Comité para la Seguridad del Estado, eran la forma más concreta de estas necesidades. La tarea del KGB no era solo la inteligencia exterior. También era responsable de la seguridad interna, la represión de disidentes y el mantenimiento de la lealtad a la ideología estatal. Era tanto el servicio secreto de las películas de James Bond como la encarnación del gran hermano de la novela 1984 de George Orwell. La presencia del KGB se sentía en todos los niveles de la sociedad soviética. Sembraba miedo y sospecha en las mentes de las personas. ¿En quién se podía confiar? Quizás su amigo más cercano, su vecino, incluso un familiar podía ser un informante. Esta cultura de la delación creó una profunda desconfianza y paranoia en la sociedad. ¿Cómo se reflejaba la sombra del KGB en la vida diaria? Primero, existía una estricta censura y control de la información. Los medios, controlados por el Estado, solo transmitían noticias aprobadas, y las voces disidentes eran silenciadas de inmediato. Escuchar emisiones de radio extranjeras o leer libros prohibidos era un delito grave y estaba estrictamente vigilado por el KGB. En segundo lugar, las escuchas telefónicas,
el control del correo y los micrófonos ocultos en los apartamentos eran algo común. Quienes vivían en apartamentos comunales a veces tenían que hablar en susurros incluso en conversaciones privadas, porque se creía que hasta las paredes tenían oídos. En tercer lugar, en los lugares de trabajo e instituciones educativas había oficiales de seguridad. Aunque oficialmente eran personal de seguridad, también tenían la obligación de vigilar a los empleados o estudiantes e informar sobre comportamientos o comentarios inapropiados. Una simple broma, un comentario crítico, una expresión de admiración por Occidente podía llevarlos a ser interrogados. Esta constante sensación de vigilancia y peligro potencial obligaba a la gente a autocensurarse. Las personas declaraban públicamente su lealtad al partido y al Estado, pero entre ellos hablaban un idioma diferente. Los chistes políticos se desarrollaron como una forma de humor que satirizaba el absurdo y la opresión del sistema. Sin embargo, estos chistes solo se contaban en susurros, entre las cuatro paredes de un entorno de confianza. El poder del KGB era tan grande que la desaparición de alguien o la pérdida repentina de su trabajo ni siquiera se cuestionaba. Todo el mundo se encerraba en sí mismo. En esta época en la que todos eran un potencial informante, las libertades individuales estaban severamente restringidas. La gente estaba condenada a una especie de exilio interno. Esta situación dejó profundas heridas psicológicas en la sociedad soviética y un legado de desconfianza a largo plazo. Imaginen un sistema en el que, desde el jardín de infancia hasta la universidad, cada etapa de su vida es monitoreada y moldeada ideológicamente por el Estado. Hoy examinamos de cerca cómo la URSS dedicaba a sus jóvenes mentes al comunismo, es decir, a las organizaciones de pioneros y Komsomol. Prepárense, porque esto no era solo educación, era un estilo de vida. Después de la revolución bolchevique, el nuevo Estado soviético sabía muy bien que necesitaba transmitir su ideología a las generaciones futuras y crear al nuevo hombre soviético. Por lo tanto, estableció organizaciones juveniles bien organizadas que abarcaban desde la infancia hasta la edad adulta. Para los niños de primaria estaba la Organización de Pioneros Vladimir Lenin de toda la Unión, generalmente conocida como Pioneros, y para los estudiantes, la Unión de la Juventud Comunista Leninista de toda la Unión, comúnmente conocida como Komsomol. Los pioneros cubrían a niños de 10 a 14 años, mientras que el Komsomol se dirigía a jóvenes de 14 a 28 años. Era como el escultismo, pero cantando himnos alrededor de la fogata y prometiendo lealtad al Partido Comunista. El propósito de estas organizaciones era educar a los jóvenes según la moral comunista, inculcarles la conciencia del trabajo colectivo, fortalecer el patriotismo y, por supuesto, asegurar que fueran leales y productivos miembros del partido. Aunque la membresía parecía voluntaria, debido a las expectativas sociales y profesionales, casi todos se unían. No ser miembro era casi sinónimo de ser problemático. ¿Cómo era la vida diaria de estos jóvenes comunistas? Los pioneros generalmente llevaban un pañuelo rojo y participaban en actividades especiales, marchas en la escuela. Tomaban parte en varias actividades de competición social, y se destacaban no solo por sus logros académicos sino también por su rol en actividades que beneficiaban a la sociedad. Por ejemplo, participaban en campañas de recolección de chatarra, papel usado o trabajos de jardinería. El Komsomol era más serio. Cualquiera que quisiera entrar a la universidad, conseguir un buen trabajo o hacer una carrera política tenía que ser miembro del Komsomol. Los miembros del Komsomol trabajaban en proyectos de construcción, trabajos agrícolas o como voluntarios en los subbotniks, actividades colectivas no remuneradas los sábados, durante los veranos. También recibían formación ideológica similar a las reuniones del Partido Comunista, participaban en debates políticos y defendían las políticas del partido, eran entrenados desde jóvenes para ser soldados del partido. Estas organizaciones no solo intervenían en la vida de los jóvenes a través de la educación y el trabajo,
sino también a través de actividades sociales y de tiempo libre. Campamentos de verano, eventos deportivos, clubes culturales y círculos de arte estaban disponibles. Pero el objetivo fundamental detrás de todas estas actividades era alejar a los jóvenes del individualismo, dirigirlos hacia la conciencia colectiva y garantizar la seguridad ideológica. Los jóvenes crecían con historias de héroes soviéticos y se les advertía sobre la corrupta cultura capitalista occidental. Esta situación a veces podía tener resultados absurdos. Usar jeans prohibidos o escuchar música rock podía llevar a fuertes críticas en las reuniones del Komsomol. Hoy echamos un vistazo a los icónicos automóviles soviéticos, el Lada y el Moskvich, y a las agridulces experiencias del ciudadano soviético con estos vehículos. Prepárense, porque no era solo una máquina, era un estilo de vida. Mientras que en Occidente tener un automóvil era un símbolo de libertad personal e individualidad, en la URSS la situación era muy diferente. Poseer un coche no era un lujo, era casi un sueño imposible. El Estado priorizaba el transporte público y la producción de automóviles privados era limitada. Si decidían conseguir un Lada o un Moskvich, primero tenían que inscribirse en una larga lista de espera y luego pasar por una prueba de paciencia que podía durar años. A veces, este periodo de espera podía ser de 5 a 10 años. Así que no tenían el lujo de elegir el color o el modelo. Lo que saliera, eso les tocaba. Y si tenían suerte, podían recibir su coche antes de que el modelo quedara obsoleto. Esta situación mostraba el anhelo del ciudadano soviético por el automóvil y los esfuerzos increíbles que hacía para conseguirlo. El coche no era solo un medio de transporte, también era un símbolo de estatus, y lo más importante, un privilegio que no estaba disponible para todos. ¿Y cómo era la vida una vez que finalmente obtenían ese ansiado Lada o Moskvich? No todo era un sueño. Los fines de semana iban a la dacha, visitaban a familiares lejanos, pero la realidad de los dueños de automóviles soviéticos se manifestaba rápidamente. Aunque estos vehículos estaban diseñados para ser resistentes, eran máquinas que requerían mantenimiento y reparación constantes. Encontrar repuestos era otra aventura. Al igual que las interminables colas en las tiendas, también había colas interminables en los talleres. A veces había un pomo de puerta disponible, otras veces había que recorrer todos los talleres de la ciudad para encontrar un espejo retrovisor. Esta situación obligaba al ciudadano soviético a usar su ingenio práctico y creatividad. Aprender a reparar el coche se convirtió casi en una habilidad nacional. Los vecinos se ayudaban, y con arreglos improvisados en los garajes, los coches de alguna manera seguían funcionando. Las divertidas desventuras con los Lada y Moskvich eran parte indispensable del humor soviético. Uno de los chistes más famosos era: ¿cuándo es un Lada más rápido? Cuando sale de la puerta de la fábrica. O se decía: ¿cuáles son las piezas de repuesto de un Lada? Otro Lada. Las puertas del coche no cerraban bien, la bocina empezaba a sonar sola, el radiador perdía agua. Todas estas eran situaciones que el ciudadano soviético afrontaba con una paciencia increíble y sentido del humor. Porque ese coche, a pesar de todas las dificultades, ofrecía una sensación de libertad, aunque fuera pequeña, en un mundo lleno de escasez y restricciones. El dueño del automóvil lo cuidaba personalmente, lo lavaba con esmero los fines de semana y lo mostraba con orgullo a los vecinos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la Guerra Fría dividió el mundo en dos, el Occidente capitalista y el Oriente socialista. La Unión Soviética, para proteger su ideología y mantener a su pueblo alejado de las influencias corruptoras de Occidente, seguía una estricta política cultural. La música, literatura, películas y moda occidentales eran vistas como decadentes, inmorales e incluso peligrosas. La censura era severa. Las fronteras estaban vigiladas con alambre de púas y el flujo de información estaba estrictamente controlado.
Pero, ¿no es lo prohibido siempre más atractivo? Eso era exactamente lo que ocurría con la juventud soviética. Los ritmos del jazz, el espíritu rebelde del rock and roll, las melodías de las canciones pop occidentales encontraban la manera de filtrarse tras la cortina de hierro. Y la herramienta más importante de esta filtración eran las pequeñas radios clandestinas, hechas a mano. ¿Cómo se reflejaba esta leyenda de la radio clandestina en la vida diaria? Digamos que eran un joven soviético y morían por escuchar la voz prohibida de Elvis Presley o The Beatles. Mientras las radios oficiales solo transmitían himnos soviéticos y canciones folclóricas, ustedes intentaban conseguir clandestinamente una radio de onda corta. Importar o poseer estas radios estaba prohibido y conllevaba grandes riesgos. Si de alguna manera conseguían una radio, ahora tocaba encontrar la emisora correcta. En las horas tardías de la noche, con las cortinas cerradas y las luces apagadas, encendían el chisporroteo de la radio y sintonizaban una estación. Emisoras occidentales como Radio Europa Libre o La Voz de América transmitían noticias y música que penetraban tras la cortina de hierro. Sin embargo, estas transmisiones a menudo eran interferidas por las autoridades soviéticas, que intentaban bloquear las señales con parásitos. Así que escuchar una canción era como una prueba llena de chisporroteos, interrupciones y el constante miedo a ser descubiertos. A veces solo captaban una melodía o unas pocas frases, y completaban el resto con su imaginación. Estas escuchas clandestinas no eran solo una curiosidad individual, sino también una forma de resistencia. Las personas que escuchaban música prohibida compartían entre ellas letras de canciones occidentales o noticias, a través de copias mecanografiadas o manuscritas llamadas samizdat. Esto llevó a la formación de pequeños grupos pro-occidentales en la sociedad soviética. Estos grupos organizaban fiestas clandestinas, escuchaban discos prohibidos e intentaban imitar el estilo de vida occidental. Usar jeans, dejarse el pelo largo o hablar de música occidental podía tener graves consecuencias, desde perder el trabajo hasta ser expulsado de la universidad. Pero esta represión, en lugar de disminuir el interés por Occidente, a menudo lo avivaba más. Porque Occidente, para el ciudadano soviético, no era solo música o moda, sino un símbolo de libertad, individualidad y un estilo de vida alternativo. La leyenda de la radio clandestina de mi abuela era en realidad una realidad vivida por muchos ciudadanos soviéticos. No solo escuchaban una melodía. También buscaban un rayo de esperanza a través de esa pequeña ventana que se abría tras la cortina de hierro. Estas historias muestran el poder de la música, la búsqueda de libertad del espíritu humano y cuán frágiles pueden ser las prohibiciones incluso bajo regímenes estrictos. ¿Qué podemos decir? Menos mal que ahora podemos escuchar música con un clic. Pero el espíritu de aquellas viejas radios chisporroteantes, aquellas melodías prohibidas, quizás resonó de manera diferente en los oídos de entonces. Ahora les hablaré de una cocina donde no había estrellas Michelin, sino estufas improvisadas y escasos ingredientes con los que se creaban maravillas. Imaginen una mesa donde la comida no solo servía para llenar el estómago, sino que también era un símbolo de resistencia, creatividad y un poco de esperanza. Prepárense, porque esto no era solo comida, era un arte de supervivencia. Tras la Revolución Bolchevique, y especialmente durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el acceso a los alimentos se convirtió en un gran problema en la URSS. La economía planificada, los errores en las políticas agrícolas, las hambrunas y los efectos devastadores dejaban los estantes de las tiendas vacíos la mayoría de las veces. Aunque los titulares de los periódicos a menudo hablaban de abundancia, esta rara vez llegaba a la mesa familiar. Bajo estas condiciones, se desarrolló una comprensión gastronómica peculiar llamada cocina soviética. Esta cocina no se basaba en el lujo y la variedad, sino en la resistencia, la innovación y el aprovechamiento de todo.
Era como una filosofía de hacer de tripas corazón, pero aplicada a la nutrición. Encontrar frutas y verduras frescas era difícil y raro. Por lo tanto, los pilares de la cocina soviética eran generalmente la papa, la col, la remolacha, la zanahoria y a veces, la cebolla. ¿Qué comía el ciudadano soviético con estos limitados ingredientes? Uno de los platos más conocidos e icónicos era, por supuesto, el borsch. Esta sopa sustanciosa a base de remolacha era nutritiva y se podía hacer con ingredientes baratos. Generalmente, el pan negro, el cherniklev, era indispensable. Este pan de masa madre oscuro era un elemento básico de las mesas soviéticas. Los pelmeni, similares a los dumplings, y los vareniki, masa rellena dulce o salada, también se preparaban con frecuencia. El relleno generalmente era de papa o queso en lugar de carne, debido a las opciones limitadas. En tiempos de escasez de carne, los soviéticos intentaban suplir la falta de proteína usando legumbres y cereales. El kasa, gachas de trigo sarraceno, era un cereal abundante y fácil de conseguir. El pescado, especialmente tipos salados y de larga duración como el arenque, era popular. En mesas festivas, aunque raramente, se preparaban platos más elaborados como la ensalada Olivier, ensaladilla rusa, o el selodka pod suboy, arenque bajo un abrigo, que eran imprescindibles en días especiales. Esta cocina no era solo el resultado de una época de escasez. También era un fenómeno social. Las recetas se transmitían de generación en generación. Se intercambiaban consejos entre vecinos. Un alimento raro encontrado se compartía con alegría. El ciudadano soviético era un verdadero maestro en crear alimentos sabrosos y nutritivos con recursos limitados. Los libros de cocina no solo contenían recetas, sino también consejos prácticos sobre economía y cocina casera. En esta cocina no había desperdicio. Cada migaja, cada sobra se utilizaba de alguna manera. La comida era a menudo una herramienta de solidaridad y vida comunitaria. Las familias que vivían en apartamentos comunales se ayudaban mutuamente al cocinar en cocinas compartidas, compartían recetas y encontraban maneras de reunirse alrededor de la mesa a pesar de las duras condiciones de vida. La cocina soviética es quizás una de las más simples y prácticas entre las cocinas del mundo. Esta cocina, donde la papa, la col y sus parientes tenían el papel principal, en realidad cuenta la resistencia de una época, la creatividad humana y lo más importante, la determinación de poner la mesa a pesar de todo. Quizás por eso, para la gente de esa época, un plato de borsch no era solo una sopa, sino también un símbolo cálido de supervivencia y amistad. Buen provecho, camaradas comunistas. Que su mesa siempre sea abundante. La Unión Soviética se regía por una economía planificada. El Estado controlaba estrictamente qué, cuánto y a qué precio se producía. Sin embargo, este control estricto a menudo no satisfacía las necesidades internas y resultaba insuficiente. Los productos provenientes de Occidente, al ser contrarios a la ideología soviética, o no entraban al país o se ofrecían en cantidades muy limitadas y a precios astronómicos. Este desequilibrio entre oferta y demanda sentó las bases para el surgimiento del mercado negro. La gente intentaba conseguir a través de este mercado clandestino todo lo que no podía obtener a través de los canales oficiales, ya fueran jeans, pantalones, aparatos electrónicos o discos de música occidental. Era como un universo alternativo que cubría las carencias, pero funcionaba con sus propias reglas. ¿Qué se hacía por un par de jeans? Los jeans eran uno de los símbolos de Occidente y un gran objeto de deseo entre la juventud soviética. Quienes no querían conformarse con las imitaciones soviéticas de baja calidad o no los encontraban en las tiendas oficiales, generalmente perseguían a los especuladores llamados farsovchiks. Estos especuladores obtenían mercancía prohibida de diplomáticos, extranjeros o personas que regresaban de viajes al extranjero,
y luego la vendían dentro del país a precios exorbitantes. Un par de jeans americanos originales podía equivaler al salario de varios meses de un ingeniero soviético. Las transacciones generalmente se hacían en secreto, en rincones apartados o en casas consideradas seguras. Las redadas policiales y las delaciones eran siempre una amenaza, porque la especulación era un delito grave que podía conllevar penas de prisión, así que conseguir esos jeans no era solo tener un par de pantalones, era un pequeño acto de rebelión y asumir un gran riesgo. El mercado negro no se limitaba a los jeans. Discos, casetes, cigarrillos occidentales, chicle, incluso los souvenirs más simples de Occidente eran productos indispensables de esta economía clandestina. Estos productos prohibidos no eran solo objetos, sino también símbolos de libertad, modernidad y un estilo de vida alternativo. La gente, al poseer estos productos, quería salir del mundo gris y monótono del ámbito soviético, crear un pequeño mundo colorido propio. El mercado negro también era una muestra de la astucia, el ingenio práctico y los valores de la gente ante las rigideces del sistema. Aunque el Estado los tachaba de parásitos y traidores, los especuladores que suministraban los productos que podían venderse llenaban un vacío en el mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de la Guerra Fría que se intensificó, existía una feroz competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de las arenas más duras de esta competencia era la carrera espacial. Los soviéticos fueron quienes dieron los primeros pasos en esta carrera, dejando al mundo entero boquiabierto. En 1957, lanzaron el Sputnik 1 al espacio, logrando un hito en la historia de la humanidad. Luego, en 1961, enviaron a Yuri Gagarin al espacio, realizando el primer vuelo tripulado. Estos logros no eran solo una victoria científica, sino que también se presentaban como una prueba de la superioridad del sistema comunista sobre el capitalismo occidental. En la propaganda, ondeaban con orgullo consignas como «La estrella roja se eleva hacia el cielo», y el pueblo soviético se enorgullecía de estos increíbles logros de su país. El programa espacial era una fortaleza científica donde se reunían genios de la ciencia y la ingeniería, y tenía acceso a recursos ilimitados. Pero ¿cómo se reflejaban estos enormes logros espaciales en la vida diaria del ciudadano soviético promedio? Lamentablemente, no mucho. Mientras las naves espaciales y los cohetes se elevaban hacia el cielo, los estantes de las tiendas en las ciudades permanecían vacíos. Mientras se desarrollaban nuevas tecnologías en el espacio, la gente en sus hogares tenía dificultades para encontrar electrodomésticos básicos como refrigeradores o lavadoras, o tenía que esperar mucho tiempo para conseguirlos. Mientras se lanzaban misiles al espacio, en los campos agrícolas todavía se usaban herramientas primitivas. Por un lado, había cosmonautas equipados con trajes espaciales, por el otro, la gente perseguía el mercado negro por un simple par de jeans. Esta situación mostraba claramente las dos caras de la Unión Soviética. Una cara era el flujo de avance científico y tecnológico que desafiaba los límites, la otra, una sociedad que luchaba contra la escasez y las deficiencias, teniendo dificultades incluso para acceder a productos de consumo básicos. Esta contradicción también se reflejaba en el humor soviético. Chistes como, nuestras naves espaciales pueden llegar al Sol, pero nuestras salchichas no pueden llegar al mercado, o, nuestros cosmonautas van a la Luna, pero nosotros todavía esperamos en la cola del carbón, satirizaban el absurdo y las desconexiones del sistema. Mientras el Estado presentaba los logros espaciales como una fuente de orgullo, la principal preocupación de la gente era encontrar el pan de cada día. Una gran parte de los recursos se destinaba a la industria militar y al programa espacial, mientras que no se invertía en el sector de bienes de consumo. Esta situación se convirtió en una de las mayores debilidades de la economía soviética y jugó un papel importante en el colapso a largo plazo del sistema. Incluso mientras la gente aplaudía las victorias en el espacio,
en el fondo eran conscientes de que pagaba el precio de estas victorias con su propio bolsillo y su mesa. Tras la revolución bolchevique, el papel del arte cambió radicalmente en la URSS. El arte ya no era arte por el arte, sino una herramienta de propaganda al servicio del Estado y del partido. El objetivo era difundir la ideología comunista, exaltar la construcción socialista y crear al nuevo hombre soviético. En este sentido, a principios de la década de 1930, se adoptó oficialmente el realismo socialista como el único camino artístico permitido y se hizo obligatorio para todas las disciplinas artísticas. Los principios básicos de esta corriente eran simples: el arte debía reflejar el espíritu revolucionario, inspirar al pueblo, mostrar los males del capitalismo y elogiar los logros del partido. Los temas generalmente eran la lucha heroica de obreros y campesinos, los éxitos industriales, la abundancia de las granjas colectivas o las familias soviéticas felices y prósperas. Era como si el artista tuviera que dejar de lado su alma libre y pintar una imagen feliz predeterminada. ¿Cómo se reflejaban estas estrictas reglas en la vida diaria de los artistas? Un escritor, al escribir una novela, sabía que todo tenía que pasar la censura. Si en su obra se detectaba el más mínimo rastro de sentimentalismo burgués, un tono crítico o admiración por Occidente, su publicación se hacía imposible. Incluso el propio escritor podía enfrentar graves consecuencias. Los compositores tenían que escribir himnos que entusiasmaran al pueblo o sinfonías que exaltaran a los héroes soviéticos. Los géneros considerados formalistas o burgueses, como el jazz, estaban estrictamente prohibidos. Los pintores tenían que retratar a los obreros fuertes, musculosos y decididos, y a los campesinos felices y prósperos en sus campos. El arte abstracto o de vanguardia se rechazaba por ser incomprensible para el pueblo y contrario a la ideología. El valor de una obra de arte se medía más por su contenido ideológico que por su mérito artístico. Existían sindicatos estatales para artistas, pero estos sindicatos también funcionaban como mecanismos de control. Para un artista que no fuera miembro, era casi imposible encontrar trabajo o exhibir sus obras. Sin embargo, esta presión también generó resistencia. No todos los escritores y artistas de la URSS se sometieron a estas estrictas reglas. Algunas almas disidentes intentaron hacer oír su voz a través de diferentes canales. Algunos artistas usaban alegorías, símbolos y significados ocultos para dar mensajes secretos en sus obras. Un cuadro que a primera vista parecía cumplir las reglas del realismo socialista podía, al examinarse con más detenimiento, revelar una crítica al sistema. Los escritores, en lugar de enviar sus obras a editoriales oficiales, las difundían clandestinamente a través de una red de publicación clandestina llamada Samizdat, copiándolas a máquina o a mano. Las obras de escritores galardonados con el Nobel como Andrei Sájarov o Alexandr Solzhenitsyn se sacaban de contrabando a Occidente, se publicaban allí y daban a conocer al mundo la realidad soviética. Los músicos tocaban música de jazz o rock prohibida en casas o reuniones secretas, los pintores organizaban exposiciones en apartamentos, compartiendo sus obras entre ellos o en pequeños grupos. Estos artistas disidentes arriesgaban sus carreras, su libertad e incluso sus vidas para intentar liberar el arte de las cadenas de la ideología. Ahora les hablaré de una comprensión de la moda que les parecerá un sueño a los aficionados a la moda que hoy hacen cola frente a las tiendas. Imaginen una época en la que la expresión personal a través de la ropa era casi un crimen. ¿Acaso todo el mundo en la URSS vestía la misma ropa? Hoy examinamos de cerca la peculiar evolución de la moda soviética, la creatividad detrás de la ropa uniforme y el anhelo prohibido por la moda occidental. Prepárense, porque esto no era solo un vestido, era una forma de expresión y lucha. Tras la revolución bolchevique, el concepto de moda cambió radicalmente en la URSS. Se rechazó la moda burguesa y ostentosa del occidente capitalista. En su lugar,
se adoptó una ropa práctica y funcional que enfatizaba la igualdad y el espíritu colectivo. El objetivo era resaltar la clase obrera, eliminar las diferencias individuales y mostrar que todos servían a la misma ideología. Así que no había desfiles ni colecciones de última moda. Las fábricas textiles producían ropa según planes de producción, generalmente con telas toscas, cortes simples y opciones de color limitadas. El gris, el marrón, el azul marino y a veces el verde eran los colores básicos de la paleta soviética. Era como un uniforme estándar diseñado para todos, no porque fuera obligatorio, sino porque simplemente no había otra opción. Esta situación, especialmente para las mujeres, las obligaba a crear soluciones soñadas. Porque la elegancia y el estilo habían dado paso a la funcionalidad. ¿Y cómo se reflejaba esta comprensión de la ropa monocromática en la vida diaria? Encontrar ropa en las tiendas era tan difícil como otros productos, y se compraba lo que hubiera disponible. A veces había que esperar meses en una cola solo para conseguir un abrigo. Los armarios eran bastante simples. 1 o 2 trajes, algunas camisas, un abrigo y botas eran lo estándar. No existía la conciencia de marca. Lo importante era que la prenda fuera funcional. Sin embargo, esta situación activó la creatividad y el ingenio práctico del ciudadano soviético. Las mujeres cosían sus propios vestidos con las telas limitadas que tenían a mano o transformando ropa vieja. Tejer, bordar o añadir pequeños detalles a la ropa eran formas de reflejar un estilo personal. Tejer un suéter de lana o cosir un vestido simple no solo era una necesidad económica, sino también una forma de expresión personal. Las madres vestían a sus hijas con ropa que ellas mismas habían hecho, tratando de crear, aunque fuera mínima, una diferencia en medio de la uniformidad. Sin embargo, a pesar de esta política oficial de anti-moda, el anhelo por la moda occidental era enorme. Los jeans, las minifaldas, los vestidos coloridos y los zapatos de tacón alto encontraban la manera de filtrarse tras la cortina de hierro, junto con el encanto de Occidente. La ropa occidental, vendida a precios exorbitantes en el mercado negro, tenía una gran demanda, especialmente entre los jóvenes. Usar un par de jeans americanos o una blusa al estilo occidental no solo era tener estilo, sino también un pequeño acto de rebelión contra el sistema. Las revistas de moda obtenidas en secreto o las películas occidentales servían como fuente de inspiración, y la gente intentaba imitar esta información prohibida. Aunque en las reuniones del Komsomol los jóvenes que anhelaban la corrupta moda occidental eran severamente criticados, esto, en lugar de disminuir el interés por Occidente, a menudo lo aumentaba. La moda soviética no se limitaba solo a la ropa. También era una extensión de un sistema, una época y la lucha de las personas que vivían en esa época por adaptarse a sus circunstancias, y al mismo tiempo, preservar su identidad individual. Quizás no todos vestían exactamente lo mismo, pero vestían ropa muy similar, y dentro de esta similitud, la gente intentaba crear su propia diferencia con pequeños remiendos, una bufanda colorida o unos jeans obtenidos en secreto. Hoy, mientras nuestros armarios tienen infinitas opciones, las prendas de esa época soviética siguen siendo para nosotros un poderoso símbolo que nos recuerda tanto la escasez como la creatividad del espíritu humano. En la Unión Soviética, las fiestas nacionales no eran celebraciones individuales como en Occidente, sino más bien espectáculos colectivos e ideológicos. Se utilizaban como herramientas para reforzar la cohesión en torno a las festividades estatales, exaltar la ideología y exhibir la lealtad al Partido Comunista. Las más importantes de estas fiestas eran el Día del Trabajador, el 1 de mayo, Día Internacional de la Solidaridad Obrera, y el 7 de noviembre, aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Mientras el 1 de mayo celebraba la unidad y solidaridad de la clase obrera mundial, el 7 de noviembre conmemoraba el aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917, el cumpleaños de la URSS.
Era como celebrar a la vez el triunfo de la lucha de clases y el cumpleaños del propio Estado, y estas celebraciones generalmente se realizaban con enormes desfiles militares. ¿Y cómo se reflejaban estas fiestas comunistas en la vida diaria? Las plazas principales de las ciudades, especialmente la Plaza Roja de Moscú, se decoraban especialmente para estos grandes desfiles. Retratos de los grandes líderes, banderas rojas, emblemas de la hoz y el martillo cubrían cada rincón. Participar en las ceremonias, aunque aparentemente voluntario, era prácticamente obligatorio. Miles de personas de fábricas, escuelas y oficinas estatales marchaban por las plazas en orden perfecto, con pancartas y consignas. Estas marchas duraban horas. Continuaban sin importar el frío o la lluvia. Se esperaba que todos mostraran una expresión de entusiasmo evidente. Los líderes del partido y los altos funcionarios en las tribunas saludaban al pueblo, y la gente les respondía con aplausos. Era como una gran coreografía, una especie de obra de teatro, pero todos estaban en el escenario y tenían que actuar su papel. Durante estos desfiles, no solo había marchas del pueblo, sino también desfiles militares. Tanques, misiles y el poderío militar soviético se exhibían ante el mundo. Esto era tanto una demostración de fuerza hacia Occidente como un mensaje a la población. Miren cuán fuertes somos. Por las noches, generalmente había espectáculos de fuegos artificiales y conciertos. Sin embargo, detrás de toda esta pompa, los sentimientos de la gente eran generalmente contradictorios. Por un lado, ver el poder del país y ser parte de un gran evento era motivo de orgullo. Por otro, pararse en el frío, mostrar entusiasmo forzado y cumplir con un deber que duraba todo el día era agotador. Por eso, en la URSS había surgido el concepto de entusiasmo obligatorio. Mientras la gente mostraba su lealtad al partido en las estructuras oficiales, entre ellos criticaban el cansancio y la fatiga de estas fiestas con un lenguaje humorístico. Se hacían chistes como: lo mejor del 1 de mayo es que llega el 2 de mayo. Las fiestas comunistas eran una parte importante de la vida social soviética. Estas celebraciones mostraban el poder del aparato ideológico y, al mismo tiempo, revelaban cómo la gente se adaptaba a esta situación y desarrollaba sus propias reacciones en privado. Hoy, las grabaciones de estos desfiles nos recuerdan tanto el pasado de una época como los detalles de la vida de la gente de entonces. Quizás por eso, cuando hablamos de vacaciones, ahora pensamos más en descanso personal y celebraciones libres. Pero quizás los ecos de aquellas melodías entusiastas de los himnos todavía resuenen en algunos oídos. ¿Qué opinan ustedes? Ahora les hablaré de un proceso educativo donde se decía que todos tenían igualdad de oportunidades, pero la realidad era un poco más compleja. Imaginen un sistema donde la escuela no era solo un centro de transferencia de conocimiento, sino también un centro de estricto adoctrinamiento ideológico. Hoy examinamos de cerca ese ambicioso pero controvertido cuento de hadas de la educación gratuita soviética, las realidades detrás de él, la presión ideológica y los debates sobre la igualdad de oportunidades. Prepárense, porque esto no se trataba solo de libros de texto. Tras la revolución bolchevique, el gobierno soviético lanzó una gran campaña para aumentar la alfabetización y moldear a las nuevas generaciones según la ideología comunista. La prioridad era brindar educación gratuita y obligatoria para todos. Esto fue un paso notable en comparación con el sistema educativo privilegiado de la Rusia zarista. Las escuelas abrieron sus puertas a los hijos de trabajadores y campesinos, garantizando el acceso a la educación básica sin distinción de género o estatus social. Cuando un niño comenzaba la escuela, también se unía a la organización de pioneros. En los pupitres escolares, no solo se aprendía a leer y escribir, sino también las historias de la lucha de clases y los héroes comunistas. Era como si las escuelas fueran mini centros del partido. Cuando terminaba la clase,
comenzaba la conversación ideológica durante el recreo. ¿Y cómo se reflejaba este cuento de hadas de la educación gratuita en la vida diaria? Sí, el acceso a la educación básica se había generalizado y la tasa de alfabetización había aumentado significativamente en poco tiempo. Se daba gran importancia a la enseñanza de ciencias, matemáticas e ingeniería, porque el país necesitaba estos campos para su industrialización y avance tecnológico. Este moderno sistema educativo produjo científicos e ingenieros exitosos que dejaron su huella en el mundo. Sin embargo, había otra cara de la moneda, la presión ideológica en la educación. Las lecciones de historia se moldeaban según la narrativa oficial del Partido Comunista. Páginas oscuras como el periodo de Stalin se omitían por completo o se distorsionaban. En las clases de literatura solo se enseñaban obras del realismo socialista, y ni siquiera se mencionaba el nombre de autores prohibidos. Cada lección se impartía con el tema de la superioridad del comunismo y la decadencia del imperialismo occidental. Incluso los maestros se veían obligados a impartir sus lecciones de manera ideológicamente correcta. Esta situación también trajo consigo ciertos debates sobre la igualdad de oportunidades. Sobre el papel, todos tenían derecho a ir a la universidad, pero en la práctica la situación era diferente. Las familias adineradas o bien conectadas tenían más posibilidades de ingresar a mejores escuelas o departamentos universitarios más prestigiosos. Especialmente las escuelas de élite en las grandes ciudades tenían mejores instalaciones que las escuelas en áreas rurales. Los exámenes de ingreso a la universidad eran muy competitivos, y no solo el éxito académico, sino también el trasfondo político y la actividad en organizaciones juveniles como el Komsomol jugaban un papel importante. Si uno era pariente de alguien etiquetado como enemigo del pueblo, por muy inteligente que fuera, era casi imposible ingresar a la universidad. Así que, a pesar de la narrativa oficial de igualdad, era una realidad que la clase social y el historial político podían afectar las oportunidades educativas. Esta situación también se reflejaba en el humor soviético. A la pregunta, ¿para ingresar a la universidad, se necesita una buena palanca o trabajar mucho?, se respondía con chistes como, se necesitan ambas, pero la palanca da mejores resultados. El sistema educativo soviético, por un lado, dio pasos importantes para aumentar la alfabetización y producir una mano de obra calificada, pero por otro, se convirtió en el foco del control ideológico y la limitada igualdad de oportunidades. El ciudadano soviético que se graduaba de la escuela no solo se llevaba los libros de texto, sino también los valores impuestos por el sistema y las contradicciones de la época. Hoy, mientras continúan los debates sobre la igualdad de oportunidades en la educación en las democracias, este cuento de hadas de la educación gratuita nos recuerda que la educación no es solo la transferencia de conocimiento, sino también un crisol de estructuras sociales. Quizás por eso la libertad de aprender y cuestionar es más valiosa que la información predigerida en los libros de texto. Una de las promesas más básicas de la revolución bolchevique era dar el poder a la clase trabajadora y liberarla de la explotación. Se nacionalizaron fábricas y todos los medios de producción. Los derechos laborales se garantizaron en la Constitución. Se redujeron las horas de trabajo, se otorgaron derechos de vacaciones y el Estado proporcionó garantías sociales a los trabajadores. Sobre el papel, todo era perfecto. Los trabajadores ya no trabajaban para patrones explotadores que se apropiaban del fruto de su trabajo, sino para un sistema colectivo. En los carteles de propaganda, se representaba a trabajadores felices y musculosos sonriendo frente a sus máquinas. Era como si se prometiera un paraíso para el trabajador. Pero este paraíso tenía reglas un poco diferentes. Todo el mundo tenía un trabajo. El desempleo era cero. Pero, al mismo tiempo, también significaba que era casi imposible despedir a alguien, sin importar cuán improductivo fuera. Esta situación a veces producía resultados interesantes.
¿Y cómo era la vida diaria en este paraíso obrero? La economía soviética se gestionaba con planes quinquenales. Cada fábrica tenía que alcanzar objetivos de producción masivos. Estos objetivos generalmente se fijaban desde arriba y, a menudo, eran irreales. Los trabajadores a veces hacían esfuerzos increíbles para alcanzar estos objetivos. Trabajaban horas extras, incluso participaban en los subotniks, llamados voluntarios pero de facto obligatorios, los sábados. Problemas como fallas en las máquinas, escasez de repuestos o falta de materias primas hacían las cosas aún más difíciles. Sin embargo, los objetivos tenían que cumplirse a toda costa. Esta situación allanó el camino para métodos de producción ficticios. A veces los productos se fabricaban sacrificando la calidad solo para alcanzar metas numéricas. La cantidad prevalecía sobre la calidad. Otra característica importante de la vida en las fábricas soviéticas era la competencia socialista. Eran comunes las competiciones entre trabajadores o entre diferentes fábricas para ser los más eficientes o productivos. El trabajador exitoso, el stajanovita, era recompensado con medallas, premios especiales y el respeto de la sociedad. Si bien esta situación por un lado aumentaba la motivación, por otro podía causar tensión y presión entre los trabajadores. Mientras se elogiaba al trabajador más productivo, los que se quedaban atrás podían ser acusados de traicionar el trabajo socialista. Las fábricas no eran solo lugares de producción, sino también centros de socialización. Tenían sus propias guarderías, comedores, salas de descanso e incluso clubes culturales. Los sindicatos eran fuertes. Pero su función principal no era tanto defender los derechos laborales básicos como asegurar que se cumplieran los objetivos de producción y llevar a cabo la formación ideológica. Trabajar en una fábrica soviética era como una lucha en dos frentes. Por un lado, se sentía el orgullo de construir el país y alcanzar grandes metas. Por otro, se lidiaba con las dificultades diarias de supervivencia, la burocracia interminable, las escaseces y las presiones inherentes al sistema. Las promesas del paraíso obrero a menudo entraban en conflicto con las crudas realidades grises de la vida cotidiana. Pero a pesar de todas estas dificultades, los trabajadores soviéticos manejaban la situación con su peculiar sentido del humor. Chistes como, nosotros hacemos como que trabajamos, y ellos hacen como que nos pagan, revelaban las ironías del sistema. Con la caída de la URSS, muchas de esas antiguas fábricas se transformaron o cerraron. Sin embargo, los recuerdos de esa generación de clase trabajadora, que llevaba sobre sus hombros tanto un experimento ideológico como las dificultades de la vida real, todavía están vivos. Quizás por eso las garantías laborales y los derechos de hoy nos parecen más reales que las promesas de prosperidad de aquella época. Una de las mayores promesas de la revolución bolchevique era brindar atención médica universal y gratuita a la población. A diferencia del sistema de salud privilegiado de la Rusia zarista, la salud de toda la población se convirtió en una prioridad constitucional en la URSS. Se establecieron policlínicos en las fábricas, enormes hospitales en las ciudades y pequeños puestos de salud en las zonas rurales. La educación médica se generalizó y se formaron numerosos médicos y enfermeras. El objetivo era garantizar que todos, independientemente de su posición social o situación económica, tuvieran acceso a una atención médica de calidad. En los carteles de propaganda se representaba a médicos sonrientes y familias soviéticas sanas y felices. Era como si los servicios de salud estuvieran completamente bajo el control del Estado y se administraran con una mentalidad sin fines de lucro. Suena genial, ¿verdad? En teoría, sí. ¿Y cómo se reflejaba este sistema de salud gratuito para todos en la vida diaria? Sí, no pagabas para ver a un médico o ser hospitalizado. Pero esta gratuidad tenía otros costos. Primero, las largas colas y los tiempos de espera eran parte integral del sistema de salud.
Podías tener que esperar incluso para una simple consulta. Las citas con médicos especialistas podían tener listas de espera de semanas. En segundo lugar, la escasez de materiales y medicamentos era generalizada. Equipos de tratamiento básicos, vendas e incluso algunos medicamentos no se encontraban fácilmente en las farmacias. Los médicos intentaban tratar a sus pacientes con los recursos que tenían a mano. A veces, medicamentos o equipos médicos especiales tenían que obtenerse en el mercado negro a un costo exorbitante. Así que la cirugía podía ser gratuita, pero tenías que conseguir tú mismo algunos de los materiales que se usarían en ella. En tercer lugar, las diferencias de calidad eran marcadas. Existían hospitales y clínicas especiales para funcionarios del partido y burócratas de alto rango. Mientras que estos lugares contaban con servicios y equipos de estándar occidental, las condiciones en los hospitales a los que acudía la gente común solían ser peores. Los médicos solían estar muy bien capacitados. Pero hacer milagros con los recursos limitados a su disposición era difícil. El humor soviético reflejaba esta situación así: los médicos soviéticos son geniales porque curan todo, no porque tengan medicamentos, sino porque no tienen nada. La odontología era otra pesadilla, dado que los analgésicos y la anestesia a menudo escaseaban, incluso una extracción dental podía parecer una película de terror. Además, la burocracia en los registros médicos era otro tema. Para cada procedimiento había formularios que llenar e innumerables firmas que recoger. El sistema soviético, por un lado, logró importantes éxitos en grandes campañas de salud pública como las vacunaciones y en el campo de la salud pública, pero por otro, se convirtió en el foco de fallas en las prácticas diarias y la insuficiencia de recursos. Aunque la política de salud gratuita para todos facilitó el acceso a los servicios de salud, a menudo lo hizo a expensas de la calidad y la suficiencia. Los hospitales no eran solo lugares de tratamiento, sino también microcosmos que reflejaban las escaseces, la burocracia y la lucha por la supervivencia de la época. Con la disolución de la Unión Soviética, el sistema de salud también experimentó una gran transformación. Cambió la mentalidad de gratuidad. Surgió el sector privado de la salud y la calidad de los servicios se diversificó. Sin embargo, esa época del sistema de salud, gratuito para todos, pero nos recuerda una vez más que el simple hecho de que un servicio sea gratuito no es suficiente, es vital que sea accesible, de calidad y cuente con recursos adecuados. Quizás debemos valorar nuestros sistemas de salud modernos, pero siempre esforzarnos por mejorarlos. Tras la revolución bolchevique, especialmente durante el periodo de Stalin, se estableció en la URSS un enorme aparato de represión para suprimir a los disidentes, los enemigos del pueblo, y a cualquiera considerado una potencial amenaza para el sistema. La cara más terrible de este aparato era la red de campos de trabajo conocida como el Gulag, la Dirección General de Campos. El Gulag incluía campos esparcidos por toda la geografía soviética, desde el frío helado de Siberia hasta las estepas de Kazajistán. Campesinos, intelectuales, antiguos nobles, clérigos, nacionalistas e incluso prisioneros de guerra y ciudadanos comunes eran enviados allí por la más mínima sospecha o acusación inventada. El objetivo era tanto silenciar la disidencia como proporcionar mano de obra gratuita para grandes proyectos de infraestructura, canales, ferrocarriles y minas. Funcionaba como un oscuro motor del sistema, una bestia alimentada por trabajo humano. ¿Y cómo era la vida en el Gulag? Las condiciones en los campos solían ser inhumanas. Frío extremo, desnutrición, condiciones laborales brutales, falta de atención médica y violencia constante eran parte de la vida diaria de los prisioneros. La gente talaba árboles en los bosques, trabajaba en las minas o realizaba trabajos agotadores en enormes proyectos de construcción con herramientas primitivas. Las tasas de mortalidad eran horriblemente altas. Enfermedades, hambre y agotamiento se cobraban miles de vidas.
Las personas no eran llamadas por sus nombres, sino por números. Se borraba su individualidad, solo se les veía como unidades de mano de obra. Separados de sus familias y aislados del mundo exterior, los prisioneros solo intentaban sobrevivir. Incluso una broma podía llevar a un castigo severo o a la muerte. Los libros, los bolígrafos, estaban prohibidos. Sin embargo, algunos mantenían su resistencia memorizando poemas o escribiendo y escondiendo notas en secreto. Salir con vida de estos campos era un milagro. Tras la muerte de Stalin en 1953, con el proceso de desestalinización, miles de prisioneros del Gulag fueron liberados. Pero para los que regresaban, la lucha no terminaba. Había marginación social. La sociedad generalmente veía con sospecha a los que venían del Gulag. ¿Qué habrá hecho para que lo enviaran allí? Era una pregunta tácita. Encontrar trabajo, reconstruir una vida normal era muy difícil. Existía una política oficial de secreto y olvido. El Estado intentaba ocultar la existencia y lo sucedido en el Gulag tanto como fuera posible. Hablar de ello estaba prohibido. Los que regresaban no tenían una plataforma para contar lo que les había pasado. A menudo, incluso sus propias familias querían cerrar el tema, porque podía traer nuevos problemas. Esta situación imponía una pesada carga de silencio a los supervivientes. Hasta que obras como Archipiélago Gulag, de Alexandr Solzhenitsyn dieron a conocer esta oscura verdad al mundo, para muchos estos campos no eran más que una leyenda. Luchar por la verdad, por ser recordado, era en sí mismo una batalla. Con la caída de la URSS, se abrieron los archivos del Gulag, se erigieron monumentos a las víctimas y se hizo libre hablar del tema. Pero la huella de este sufrimiento humano sigue fresca en la memoria. Por eso, las historias de los que regresaron de esos campos siguen siendo una de las lecciones más amargas de la humanidad. Los gritos silenciosos de los que luchan por no ser olvidados, porque se escuche la verdad. Ahora les hablaré de una infancia donde, más que jugar, venían a la mente las sirenas y los refugios antinucleares. Imaginen una época en la que mirar al cielo no era solo observar las nubes, sino también comprobar si indicaban la llegada de un posible hongo atómico. Hoy observamos de cerca la peculiar infancia soviética, la de las generaciones que crecieron a la sombra de la amenaza nuclear, la infancia de la Guerra Fría, el miedo a la guerra nuclear y esos famosos ejercicios de defensa civil. Prepárense, porque esto no era solo un juego, era una preocupación por la supervivencia. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría que dividió al mundo en dos, el bloque oriental dirigido por la URSS y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Mientras ambos bandos expandían rápidamente sus arsenales nucleares, la amenaza de una guerra nuclear se cernía sobre toda la humanidad como una espada de Damocles. Eventos como la crisis de los misiles en Cuba en los años 60 llevaron este miedo a su punto máximo, llevando al mundo al borde de un desastre nuclear. En la Unión Soviética, esta amenaza también se había convertido en parte de la vida diaria de las personas, especialmente de los niños. El Estado inició un enorme programa de defensa civil para proteger a su población y prepararla para un posible ataque. Los carteles de propaganda mostraban qué hacer en caso de un ataque nuclear, y en escuelas y lugares de trabajo se realizaban frecuentes simulacros. Era como si un escenario apocalíptico sonara constantemente de fondo en la infancia. ¿Y cómo era la vida diaria de estos niños que crecían bajo la amenaza nuclear? En las escuelas había clases de defensa civil. Se enseñaba a los niños cómo protegerse en caso de un ataque nuclear, dónde estaba el refugio más cercano y cómo protegerse de la radiación. Uno de los simulacros más famosos era agacharse debajo del pupitre o alejarse de las ventanas al sonido de una sirena. En estos ejercicios, organizados en los pasillos de las escuelas o gimnasios, los niños practicaban cómo comportarse durante un ataque atómico.
Aunque estos simulacros parecían un juego, detrás había un miedo real. Los profesores a veces mostraban imágenes de hongos atómicos, explicando cuán destructivos podían ser. Se realizaban prácticas con máscaras antigas, en algunas escuelas incluso se construían refugios. Este entorno de amenaza constante dejaba profundas huellas en la mente de las personas. Incluso los juegos infantiles se moldeaban según esta situación. Eran populares los juegos de soldados, médicos o de construir refugios. Las películas de ciencia ficción y las caricaturas que se filtraban de Occidente, historias que a menudo describían mundos distópicos después de una guerra nuclear, alimentaban la imaginación de la gente. Sin embargo, esta imaginación a menudo se mezclaba con miedo y ansiedad. Aunque las familias hacían lo posible por proteger a sus hijos, era difícil ocultar el miedo que sentían en su interior. Las noticias de la radio, los titulares de los periódicos hablaban constantemente de la amenaza imperialista occidental, lo que aumentaba la ansiedad. Así que, por un lado, se enseñaba el brillante futuro de la ideología comunista, mientras que, por otro, se crecía con el miedo de que el mundo pudiera acabar en cualquier momento. Inmediatamente después de la revolución bolchevique, el nuevo Estado soviético comprendió rápidamente el poder propagandístico del cine. Con las famosas palabras de Lenin, de todas las artes, la más importante para nosotros es el cine. Porque el cine, que podía llegar incluso a las masas analfabetas, era una herramienta única para difundir la nueva ideología, alimentar el espíritu revolucionario y crear al nuevo hombre soviético. Todos los estudios cinematográficos fueron nacionalizados. Se controló la selección de guiones y los temas de las películas generalmente tenían que ajustarse a los principios del realismo socialista. Así que no se veían con buenos ojos los dramas individuales, los análisis de personajes complejos o el entretenimiento burgués. El cine funcionaba como un engranaje de la máquina propagandística del Estado. ¿Y cómo se reflejaba este cine apoyado por el Estado en la vida diaria? En general, las películas trataban sobre la lucha revolucionaria, los actos heroicos de la clase trabajadora, la colectivización y los éxitos industriales. Clásicos como El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, destacaban por sus innovaciones cinematográficas, y al mismo tiempo, transmitían fuertes mensajes ideológicos. Eran muy populares las películas de tractores, que mostraban cómo las nuevas máquinas traían abundancia a los campos y cómo la tecnología ayudaba a alcanzar los objetivos de producción. Estas películas pintaban un cuadro optimista del futuro para el pueblo, anunciando la prosperidad del comunismo. Sin embargo, con el tiempo, el cine soviético se liberó de la monotonía y se dirigió a diferentes géneros. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, se realizaron películas épicas sobre los actos heroicos de la guerra y la resistencia del pueblo. Se empezaron a hacer comedias, musicales e incluso películas de ciencia ficción. Pero todas estas películas estaban bajo el yugo de la censura. Cada guión era censurado antes y después del rodaje. La más mínima desviación ideológica se detectaba inmediatamente. En las películas estaban estrictamente prohibidos elementos como personajes que anhelaban el estilo de vida occidental, el individualismo excesivo o la crítica al sistema. Por ejemplo, algunas películas se prohibían por completo o sufrían una censura severa debido a ciertas escenas o personajes. Un actor o director que caía en desgracia con el régimen podía ser declarado persona non grata de la noche a la mañana, poniendo fin a su carrera. Sin embargo, a pesar de todas estas restricciones, el cine soviético también contaba historias humanas y de amor. Especialmente en los años de posguerra, las vidas de la gente común, sus sacrificios, y por supuesto, los amores entre ellos se convirtieron en temas de películas. A veces, pequeños romances o toques humanos hábilmente insertados lograban tocar el corazón del espectador, incluso entre mensajes propagandísticos.
Películas como Moscú no cree en las lágrimas, lograron gran popularidad al equilibrar esto con maestría. El cine soviético no era solo una herramienta de propaganda, sino también un ámbito donde directores, actores y guionistas talentosos se esforzaban por hacer arte a pesar de los recursos limitados. Abarcaba un amplio espectro, desde el mundo ostentoso de los tractores y las granjas colectivas hasta las esperanzas, decepciones y amores de la gente común. Incluso bajo la pesada presión de la censura, intentaban reflejar en la pantalla la complejidad y profundidad emocional del espíritu humano. Con la caída de la URSS, la edad de oro del cine soviético llegó a su fin y se abrió paso a una industria cinematográfica más libre y diversa. Sin embargo, las películas de aquella época nos recuerdan no solo un periodo histórico, sino también cómo el arte puede encontrar su voz incluso en las circunstancias más difíciles, y que la narración nunca puede ser erradicada. Quizás por eso, cuando vemos esas viejas películas soviéticas,